Un saludo compañeros y tutor, mi nombre es John Jairo Pitra, tengo 26 años de edad, actualmente vivo en la ciudad de Florencia, Caquetá. En la parte laboral me desempeño como técnico profesional en sistema, egresado del SENA, inscrito en el CEAD de Florencia, Caquetá, zona sur, en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Para este video trataremos lo que es el curso de algoritmo, grupo 140. Dentro de mis hobbies, diría yo, es los domingos salir con compañeros de trabajo a disfrutar de los diferentes ríos y piscinas que hay en nuestro departamento, en nuestro municipio, y de vez en cuando montar bicicleta. Para continuar con el desarrollo de la actividad, explicaré la estructura del curso de algoritmo. La estructura del curso está definida por 3 unidades. Unidad número 1, introducción a la programación. Esta unidad tiene 3 temas. El tema número 1, componentes y operaciones de las computadoras. Tema número 2, el proceso de la programación. Tema 3, tipo de datos y operadores. Unidad 2, algoritmos y estructura de datos. Tema número 1, estructuras condicionales. Tema número 2, estructuras repetitivas. Tema número 3, procedimientos y funciones. Unidad 3, lenguajes de programación. Tema número 1, introducción al lenguaje de programación. Tema número 2, estructuras simples. Tema número 3, estructuras repetitivas. Y tema 4, que es el lenguaje de programación orientado a objetos. Seguidamente, mediante una breve explicación, trataremos sobre la introducción y evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad de las computadoras, dando respuesta a una serie de preguntas como lo son: ¿qué es la programación de la computadora? La programación son secuencias de instrucciones que se indican las acciones o tareas que básicamente logran dar solución a problemas determinados mediante programas que están desarrollados basados en el lenguaje de programación algorítmica y el lenguaje de programación binaria, objeto del cual permite a la computadora satisfacer acciones solicitadas por el usuario. Creo que antes de hablar sobre la evolución histórica de los lenguajes de programación hay que resaltar el esfuerzo grande que hicieron científicos y programadores al crear las primeras máquinas. Por tanto, la curiosidad de ellos, se crearon o diseñaron lenguajes de programación para ejecutarlos en estos primeros equipos. En 1957, lenguaje de programación Fortran, que es un lenguaje de alto nivel adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. A partir de este lenguaje surgieron demás lenguajes como el ALGOL y el BASIC. En 1958, el ALGOL dio origen al Pascal, al Módula 2 y el Simula, lenguajes implementados para diseñar animaciones y para dar soluciones a errores de Fortran. En 1958, como el Lisp, surgieron lenguajes como el Clojure, el Cheme, utilizados para la inteligencia artificial. En 1958, como el COBOL, utilizado para los bancos y las entidades bancarias. El Simula en 1962 y en 1967 surgieron lenguajes como el Smalltalk, el C++, que son lenguajes orientados a objetos. Hola mundo, saludos. El CPL en 1963, el C, el C++, el Java, el C Sharp y el Objective-C. Seguidamente, en la segunda generación de los lenguajes de programación, en 1970, como el Pascal, que es un lenguaje de programación diseñado para aprendizaje idóneo para la creación de software tales como videojuegos. El C, que es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos y la creación de aplicaciones, diseñado en 1972. El Prolog en 1972, lenguaje para programar artefactos electrónicos. El ML en 1973, servir como lenguaje para desarrollar tácticas de prueba en el sistema demostrador
del teorema LCF, el CHEME en 1975, SQL en 1978 para el desarrollo de base de datos. En los años 80 surgieron los lenguajes imperativos, una combinación de los lenguajes de los años 60 y 70. El C++ en 1980, el MATLAB 1984, lenguaje diseñado para cálculos matemáticos, el Eiffel 1985, Erlang en 1986 y el Perl en 1987. Años 90, lenguajes de programación funcionales como el Haskell en 1990, el Python en 1991, Ruby en 1993, el Close en el 94, el Java en el 95, el JavaScript en el 95, el C# en el 2000. Seguidamente los lenguajes de programación en la actualidad, el F# en el 2002, el Groovy Scala, el Clojure en el 2007, el Dart en el 2011, el Swift 2014. Son estos lenguajes los que han permitido el gran desarrollo informático a través de la historia y hasta la actualidad. Seguidamente trataremos 5 lenguajes de programación que se han utilizado más que todo hasta la actualidad, como son el Java, el Visual Basic.NET, el Lisp, el Perl y el C#. El Java, por su legibilidad y simplicidad, Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados en todo el mundo, el cual lo usan más de 7 mil millones de dispositivos como celulares, pasacintas, radios y demás. El Visual Basic, una sintaxis sencilla, la posibilidad de automatizar sus propios procesos y crear sus propias aplicaciones web. El lenguaje de programación Lisp, creado para el procesamiento de listas. El Perl, práctica, extracción y reporte de lenguaje, análisis y tratamiento de ficheros, textos y datos. El C# está orientado a objetos, como Hola Mundo. Está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. Hasta la actualidad nos preguntamos sobre las tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Bueno, las tendencias hasta el momento es aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional pura para hacer el código más fácil de razonar y paralelizar, tanto en macro como en micro niveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, mecanismos para añadir al lenguaje de verificación en cuanto a su seguridad y confiabilidad, chequeo sintáctico extendido, control de flujos de información, seguridad de hilos, mecanismos alternativos de modularidad, mixing, delegados, aspectos, desarrollo de software orientado a componentes, mayor énfasis en cuanto a la distribución y movilidad, integración con base de datos, incluyendo el XML y base de datos relacionados, programación orientada a aspectos AOP, lenguajes que soportan programar sobre los procesos de la GPU en paralelo, como el OpenCPL. Una de las preguntas importantes que nos hacemos y cuando nos preguntamos a qué nos hacemos referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación. Cuando se hablan de buenas prácticas de programación, hacemos referencia a que los programadores desarrollen software de buena calidad que satisfaga las necesidades del usuario, donde cada aplicación sea confiable en el momento de darle uso. Sin embargo, cabe decir, no falta el programador con sus malos hábitos de usar estos lenguajes para tratar de cometer errores a quienes los utilizan. Indagando sobre el lenguaje de programación C# en las versiones 2003, tras recorrer el panorama de la plataforma .NET y descubrir las herramientas proporcionadas por el entorno Visual Studio 2003, el lector descubriría progresivamente los elementos claves del lenguaje del C# y la programación orientada a objetos, hasta poder aplicar estos conceptos al desarrollo de aplicaciones Windows como WFPF,
un acercamiento a las técnicas de depuración con Visual Studio que les permitirá denominar esta herramienta importante. Ha sido todo por hoy, compañeros, tutor. Desearles cumplir con éxito todas las actividades del curso de algoritmo